Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para reflexionar en la palabra del Señor. En esta mañana he titulado a esta meditación Cambia la angustia por la paz de Dios. Y como base para esta meditación he escogido el Salmos 34. Y voy a leer este día los primeros 10 versículos, aunque vamos a tomar todo el Salmo durante la meditación. Dice así la palabra del Señor: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confíe en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Una de las historias más hermosas en la Biblia es la historia de David, el pastorcito a quien escogió Dios para ser el gran rey de Israel. David realmente se volvió famoso cuando hubo matado a este gigante llamado Goliat. Ustedes conocen bien esta historia. Él llegó a ser la persona más popular de todo Israel, aún más que el propio rey que era en ese tiempo Saúl. Dice la palabra de Dios que las mujeres cantaban y danzaban en su honor. La canción que ellas cantaban decía así: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Como diríamos ahora en este tiempo, esta canción se volvió en el éxito número 1 de Israel en aquel entonces. Pero es interesante, hermanos, que aunque David tenía toda esta fama, él fue muy prudente. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 18:14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. David estaba en el mejor momento de su vida, joven, fuerte, había matado a un gigante, era muy popular, era muy famoso, pero esta popularidad irritó al rey Saúl. Y a partir de aquel entonces varias veces quiso matarlo. Y al no poder, David huyó y lo empezó a perseguir. Esta situación tan difícil en la vida de David lo llevó a refugiarse en una cueva llamada como la cueva de Adulam. Dice 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 y 2: David salió de Gat y escapó hacia la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulam, fueron a verlos. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. Es decir, se querían morir. Eran alrededor de 400 que se unieron a David y él se convirtió en sus líderes. Es interesante, hermanos, que esta cueva de Adulam no está muy lejos de donde David había derrotado a Goliat. Y en poco tiempo, en poquísimo tiempo, pasó de una gran victoria que lo llevó a la fama a huir como un criminal. Y ahora se encontraba como un refugiado en esta cueva de Adulam. Imagino cómo se debe sentir él cuando Saúl lo perseguía para matarlo. Saúl era el rey de Israel y él no iba solo, él iba con su ejército. Dice que él tomó a 3,000 hombres de los mejores del ejército para buscarlo a David. Más adelante vamos a ver esto. David no podía ir a su casa a ver a sus familiares, tampoco podía ir al templo donde le encantaba estar. Decía él: mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Tampoco podía buscar a su amigo el profeta Samuel. Y eso lo llevó a refugiarse en este lugar, oscuro, frío, una cueva. El nombre de Adulam, queridos hermanos, significa refugio.
Pero cuando David se fue a refugiar a esta cueva, realmente no era la cueva la que le iba a proteger. Dios sería su refugio en este tiempo de desánimo, en este tiempo de tristeza. ¿Por qué? Porque fue en esa cueva oscura, lúgubre, fría, cuando él era un fugitivo, que él compuso varios salmos, entre ellos el Salmo 57, el Salmo 142 y este precioso salmo que hemos leído esta mañana, el Salmo 34, sobre el cual vamos hoy a reflexionar. Pero antes de meditar en este salmo, quiero decirte que es posible que hoy te sientas también como David. Es posible que estés angustiado o angustiada, perseguido, quizás sin esperanza. Quizás te sientas como si estuvieras metido en una cueva. Pero déjame decirte que fue en medio de estas circunstancias tan difíciles cuando no solamente Él compuso este precioso salmo, sino que cuando Él nos enseña las cosas que Él hizo y con las cuales pudo salir de esta situación. Sin duda este salmo de 22 versículos tiene muchas cosas que enseñarnos, pero en esta mañana vamos a meditar en 3 cosas que hizo David, que le dieron la libertad de esta angustia y cambió su angustia por la paz de Dios y que nos pueden con seguridad ayudar a nuestra situación el día de hoy. En primer lugar, David en la cueva de Adulam alabó a Dios. Nos enseña que cuando estemos en la cueva de Adulam, cuando estemos angustiados, tristes, desesperados, debemos alabar a Dios. Dice el versículo número 1 al versículo número 3, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hay 4 cosas que me llaman la atención de estos 3 preciosos versículos. En primer lugar, me impresiona mucho cómo David, en medio de una situación tan difícil como la que estaba pasando, empieza este salmo alabando a Dios. Dice el verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. La Nueva Biblia Viva dice, alabaré al Señor, pase lo que pase. David había aprendido el secreto de alabar a Dios en todo tiempo, como lo dice en esta otra versión, ¿verdad? Pase lo que pase, en tiempos buenos y también en los tiempos difíciles. Yo sé que muchas veces cuando estamos pasando por tiempos difíciles, realmente es difícil alabar a Dios, pero la primera cosa que hizo David, estando en esa cueva, fue alabar o bendecir a Dios en todo tiempo. Cuando él estaba siendo alabado, cuando las mujeres danzaban y cantaban y él era famoso, alababa a Dios, bendecía a Dios, pero también cuando estaba en la cueva, bendecía a Dios, y él nos enseña en esta mañana esto. En segundo lugar, dice el versículo 1, en la parte final, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, siempre habrá un cántico de alabanza en mi boca. Él había aprendido a cantar a Dios en los tiempos difíciles. Esto realmente no es fácil, hermanos, pero debemos saber esta mañana que hay poder en la alabanza. En días pasados estaba pasando por un tiempo difícil y se me ocurrió poner esos coritos antiguos de hace décadas atrás que cantábamos cuando quizás recién nos convertimos. Y sabe, hermanos, la paz que vino a mi corazón cuando escuchaba esa música, cuando recordaba esas letras, porque hay poder en la alabanza. Dice un himno antiguo llamado Cánticos Celestes. Dice este himno, en tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día. Aunque pruebas y tristeza encontrarás, en tu ser un dulce canto gozarás. El corito dice, Cántico celeste en la noche tendrás, en tu corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Sabe que cuando cantas en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, ese es un sacrificio de alabanza que llega como un olor grato a la presencia del Señor. En tercer lugar, dice la palabra del Señor aquí, versículo 2, en Jehová
se gloriará mi alma. Si de alguien hemos de gloriarnos, es en el Señor. Si de algo hemos de enorgullecernos, hermanos queridos, es en el Señor. La versión Nueva Biblia hoy de este versículo 2 dice: me gloriaré de todas sus bondades para conmigo. Es decir, cuando estoy en medio del sufrimiento, qué bueno es recordar los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque cuando lo recordamos, nos gloriamos en Él. Y si Él lo hizo ya, Él puede hacerlo otra vez. Él puede hacer ese milagro otra vez con nosotros. Y en cuarto lugar, y esto es hermoso, versículo 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Habíamos dicho en la introducción que Él se fue a una cueva de Adulam. Y en esa cueva se reunieron 400 personas. Y a estas 400 personas ahora David no solamente bendice a Dios, no solamente alaba a Dios, no solamente se gloria en Dios, sino que invita a ese grupo a alabar a Dios. Por eso dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos, todos nosotros que estamos aquí, a una su nombre. Qué cosa, ¿no? David debería estar completamente deprimido. Debería estar compadeciéndose por la situación que estaba pasando. Pero hermanos, aun cuando estaba así, motivaba también a otros a que le acompañen a alabar al Señor. Esta versión de la Nueva Biblia Viva dice: anímense todos los desalentados. Proclamemos juntos la grandeza del Señor y exaltemos aún su nombre. Imaginémonos por un momento, queridos hermanos, a David pidiéndole a estas personas que se van en la cueva. Habíamos dicho que estos hombres estaban afligidos, estaban endeudados, se hallaban en amargura de espíritu, no querían vivir realmente. Y David está diciéndoles: vamos a alabar a Dios. ¿Se imagina un coro como esto alabando a Dios? Hermanos, la primera cosa que David nos enseña es que cuando estemos pasando tiempos difíciles, cuando estemos en la cueva de Adulam, alabemos a Dios. Sí, hermanos, es posible alabar a Dios en medio de tiempos difíciles, queridos. Yo recuerdo cuando vivíamos en Argentina, allí estaba el pastor Ramón Bauzá. Tuvieron que apuntarle una pierna porque por a causa de la diabetes tuvieron que cortarle una pierna. Meses después me encontré con él. Él estaba con su bastón y difícilmente él podía caminar. Y le pregunté cómo se sentía. Ramón, ¿cómo te sientes?, le dije. Y él me miró y con una sonrisa en su rostro me dijo: me quitaron una pierna, pero no me quitaron el gozo de mi Señor. Voy a alabar a mi Dios. Qué lindo, porque en medio de la prueba podemos alabar al Señor. La segunda cosa que podemos aprender cuando estamos pasando tiempos difíciles es clamar a Dios. Cuando estamos en la cueva de Adulam, debemos clamar a Dios. Dice el versículo 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Tres cosas nos habla David en estos tres versículos que habla de orar, de clamar a Dios. La primera cosa es que nos dice: tenemos que buscar a Dios, tenemos que clamarle a Él. David aprendió el secreto de buscar a Dios, de clamarle, de buscar su rostro. Porque, hermanos queridos, las pruebas en nuestra vida muchas veces tienen el propósito de acercarnos a Dios, de buscarlo, de clamarlo. ¿No es cierto que cuando estamos pasando por tiempos difíciles nos acercamos más a Dios? Le clamamos más a Él, buscamos su palabra. Porque, hermanos queridos, al buscar a Dios, al clamarle con todo nuestro corazón, estamos expresando nuestra impotencia ante las circunstancias. Nuestros recursos no son suficientes, queridos. Necesitamos a Dios. En el Salmo 18, capítulo 1, versículo 2, David dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Saben una cosa? David compuso este Salmo 18 cuando Dios le libró de la mano de sus enemigos. Pero cuando estaba pasando el problema, muy cercano, le dice: tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza,
tú eres mi castillo, tú eres mi escudo, tú eres mi alto refugio, tú eres mi Dios. Clamarle a Dios con todo el corazón, buscarle a Él. Cuando estamos en la cueva de Adulam, cuando estamos en tiempos difíciles, debemos buscar y clamar a Dios. En segundo lugar, David estaba convencido que Dios escuchaba sus oraciones. En estos 3 versículos dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Claman los justos y Jehová oye. En estos 3 versos nos dice que Dios nos escucha. Todas las oraciones, todas, Dios las escucha. En el versículo 15 de este mismo pasaje dice que los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos. Hermanos, cuando oramos al Señor, cuando le clamamos, debemos tener toda la seguridad que Dios nos está oyendo. Así como David tenía esta convicción, ¿verdad? Busqué a Jehová y Él me oyó. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Así también nosotros tenemos que tener esa seguridad y convicción que cuando le clamamos, Él nos escucha. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que quiera acercarse a Dios debe creer que Dios existe y que Él premia a los que sinceramente le buscan. Queridos hermanos, cuando acercamos a Dios, debemos hacerlo con fe, que Él está escuchándonos y que Él responderá esta oración que estamos haciendo. Esta era la convicción de David y debe ser la nuestra también. Y en tercer lugar, en las 3 oraciones, David expresó sus temores y también sus angustias. Dice: me libró de todos mis temores y lo libró de todas sus angustias. Él los libra de todas sus angustias. Es interesante, hermanos queridos, que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que poner delante de Él todas las cosas que nos están preocupando en nuestros corazones. Así como David lo hacía, tenemos que decirle: Señor, tengo miedo. Señor, estoy angustiado. Señor, ya no puedo más, no tengo fuerzas. Con la seguridad y la confianza que Él nos escucha. Pero la parte que más me llama la atención de la oración de David es cuando él dice en versículo 6: este pobre clamó y le oyó Jehová. Esta frase, este pobre clamó, expresa la incapacidad de David para manejar esta situación. Él no podía hacer nada, hermanos. Estaba siendo perseguido por el rey de Israel, el rey de la nación más poderosa. Y este hombre había escogido, como dice 1 Samuel 24:3, tomó Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Dónde no iban estos hombres para buscar a David? Aún en las cumbres, ahí donde nadie llegaba, ahí donde están los peñascos de estas cabras monteses. Lo buscó por todos lados. Imposible de escapar. David era un hombre muerto y él se sentía impotente. Por eso dice: este pobre clamó. Pero saben una cosa, hermanos, aquí hay un secreto. A Dios le agrada cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos impotentes, cuando nos sentimos pobres. Y esto sucedió con el apóstol Pablo. El 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, él nos dice que recibió un aguijón de la carne, ¿verdad? Y él dice: 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Había algo que le angustiaba, había algo que le robaba la paz, había algo que le incomodaba y 3 veces le pidió al Señor: sácame este aguijón. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Y en el poder, en versículo 10, agrega: por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo 11 dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben una cosa? Cuando nos sentimos débiles, impotentes, pobres, agrada el corazón al Señor que nos estamos así y podemos decirle con libertad de esa forma cómo nos sentimos. El pastor Jim Cymbala, él dice: la debilidad atrae a Dios. Él no puede resistir a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesita. La debilidad atrae a Dios. Él no puede resistir a los que son humildes.
y con sinceridad reconocen que con desesperación le necesitan. Cuando le decimos a David, queridos hermanos, tengo miedo, ayúdame Señor, no puedo. Cuando reconocemos delante de Dios nuestra impotencia, nuestra debilidad, entonces el poder de Dios empieza a obrar en nosotros, como dice aquí la palabra de Dios, el poder de Dios, para que me goce mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando estamos en la cueva de Adulam, debemos buscar y clamar a Dios. Debemos estar convencidos que Él nos escucha. Debemos expresarle todos nuestros temores, todas nuestras angustias. Y debemos decirle al Señor que nos sentimos impotentes frente a la situación que estamos viviendo y que solo confiamos en Él. Y en tercer lugar, queridos, cuando estamos en la cueva de Adulam, debemos confiar en sus promesas. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, debemos confiar en sus promesas. Hay varias promesas en este capítulo 34 de los Salmos. El versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Feliz el hombre que ha puesto su confianza en Él. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, dice que podemos gustar, podemos saborear, podemos ver, podemos experimentar que Dios es bueno. La segunda promesa se encuentra en el versículo 9 y 10. Dice el versículo 9 y 10: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aún dice este versículo que los leoncillos, los hijos del rey de la selva, del animal más furioso, más poderoso, dice padecen necesidad, pero los santos, los hijos de Dios, los hijos del Señor, nada les falta. Y dice este versículo en la parte final: no tendrán falta de ningún bien. Qué preciosa promesa para nosotros. La tercera promesa, versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué hermosa promesa. Esta es la figura de un padre amoroso que está pendiente de sus hijos. Y también viene a mi mente esta figura de la madre, que cuando va a la cama en la noche va muy cansada, va extenuada completamente y quiere dormir. Pero si a medianoche su bebé, su hijo de meses, llora en su pequeña camita, ella puede escucharlo. Y no importa qué tenga que pasar, corre y va a verle si le está doliendo algo, porque sus oídos no duermen. Y aquí dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuarta promesa, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Sí, hermano, sí. Sí, queridos, nuestro Dios no es un Dios lejano. Nuestro Dios no es un Dios que está muy ocupado en muchas cosas, quizás más importantes, que no tiene cuidado de nosotros. No, la palabra de Dios dice que Él está muy cerca de nosotros. Y no solamente que está cerca, sino que nos salva a los contrictos de espíritu, los ayuda, socorre a aquellos que están quebrantados en su espíritu. Promesa número 5, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sí, hermanos, aunque tengamos 1000 aflicciones, nuestro Dios es suficiente para librarnos de cada una de ellas. Vamos a pasar aflicciones como cristianos, pero de todas ellas nos librará Jehová. Y dejé para el final la promesa número 6. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, cuando vemos el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es una representación de Jesucristo. Esto es lo que se llama en teología una teofanía. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una representación de Jesucristo. Es decir, no estás solo, no estás sola. Si tu corazón está quebrantado delante del Señor, el Señor está contigo. Y ese versículo dice que
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, el Señor está con nosotros y está acampando alrededor nuestro y nos defiende. Si tú le temes al Señor, Él te está defendiendo. Recuerda, querido, dichoso el hombre que confía en Dios, pues nada falta a los que le temen. Los ojos del Señor están sobre ti y sus oídos atentos a tu clamor. Nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios que está cerca a los quebrantados de corazón, dice su palabra. Y aunque tengamos muchas aflicciones, de todas ellas nos librará el Señor. Y recuerda que el ángel, Jesús mismo, acampa alrededor tuyo y te defiende. 3 cosas importantes nos enseñó David en este salmo. En primer lugar, cuando estás pasando por tiempos difíciles, alaba a Dios. Alaba a Dios y dile: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo. Cuando estés pasando por tiempos difíciles, clama a Dios, busca a Dios. Como decía David, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y cuando estés pasando por tiempos difíciles, confía en las promesas del Señor. Él te dice: hoy cercano estoy a ti, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él te dice: mis ojos están sobre ti, mis oídos atentos al clamor de ellos. Él te dice que aunque tengas 1000 aflicciones, de todas ellas te librará Jehová. Y Él te dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Saben, hermanos queridos, David salió victorioso de esta persecución implacable a la que lo sometió Saúl. Y cuando salió de este tiempo oscuro, él compuso el Salmo 18. Y en el versículo 7, él dijo lo siguiente: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Qué hermoso escuchar este testimonio de este hombre de Dios. Cuando estaba angustiado, cuando estaba sin esperanza, cuando estaba desesperado. Dice: en mi angustia clamé, invoqué a Jehová, y Él me oyó desde su templo. Mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Qué confianza, qué seguridad. Pero agrega algo más en el versículo 16 y 19. No solamente le oyó, sino dice: envió desde lo alto, extendió su mano, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, se refería a Saúl, y de los que me aborrecían, se refería a los 3000 soldados, pues eran más fuertes que yo. Él sabía que era impotente frente a un ejército como esto, una sola persona huyendo. Pero dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y luego me sacó a un lugar espacioso. ¿Qué debemos hacer cuando estamos pasando por tiempos difíciles? Tiempos de temor, de angustia, de soledad, cuando pensamos que nuestra situación no tiene solución. David nos enseña a la luz de este precioso salmo, Salmo 34. Cuando estemos pasando por tiempos difíciles, alaba a Dios. Cuando estemos pasando por tiempos difíciles, clamemos a Dios. Cuando estemos pasando por tiempos difíciles, confiemos en sus promesas. Cuando sientas que tu problema no tiene solución y que ya no tienes fuerzas y que no puedes más, el Señor te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Querido hermano, querida hermana, no sigas luchando solo o sola. Confía completamente en Dios. Recuerda que Él es todopoderoso, que Él puede cambiar tus temores y angustias por su paz. Esta es una buena oportunidad para venir al Señor. No sé por qué momento estás pasando en tu vida. Es posible que te sientas como David, perseguido, angustiado, con temores. Es posible que te sientas hoy como recluido en una cueva oscura, fría, solo. Es posible que ya no tengas fuerzas más, que creas que tu problema no tiene solución. El Señor hoy te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué debemos hacer? No sigas luchando solo. Confía completamente en Dios.
Recuerda que Él puede cambiar esos temores y angustias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ven al Señor, rinde tu vida a Él. Recuerda que los ojos del Señor están sobre ti y atentos sus oídos a tu clamor. ¿Por qué no le clamamos al Señor hoy? Él está atento a nuestro clamor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra, por esta enseñanza que tú nos das de un hombre como David, que estaba metido en una situación tan difícil que humanamente no tenía solución. Pero él, aun cuando estaba refugiado en esta cueva, Señor, él te alabó y te adoró. Ayúdanos, Señor, para que en medio de una circunstancia difícil de nuestros labios, como dice él, salga un cántico de alabanza, para que podamos bendecirte, alabarte, agradecerte en todo tiempo, para que podamos, Señor, gloriarnos de tus grandes obras y podamos invitar a otros a alabarte, Señor. Ayúdanos para que en momentos difíciles podamos clamarte, como decía David, este pobre clamó y Jehová lo oyó. Claman los justos y Jehová los oye. Señor, ayúdanos para que en el tiempo difícil podamos postrarnos. Es una oportunidad preciosa que tú nos das para venir a cobijarnos en tus brazos. Como decía David, tú eres mi castillo, mi roca, mi refugio, tú eres mi fortaleza. Que encontremos todo eso en ti, mi Señor. Y ayúdanos para que en esos tiempos difíciles podamos ver tus promesas. Que tú nos dices con tanto amor, cercano estoy a los quebrantados de corazón. Tú nos dices con tanto amor, mis ojos están sobre ti y mis oídos atentos a tu clamor. Tú nos dices que tú acampas alrededor nuestro y nos defiendes. Gracias, Señor. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro problema, nuestra situación y confiamos solamente en ti y esperamos en ti. Y estamos seguros que así como a David lo sacaste de esta situación tan difícil, tú también nos librarás. Y como dice este mismo Salmo, no serán avergonzados los que buscan tu presencia. Tú alumbrarás nuestro rostro y nos sacarás de este problema. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, como dije hace un momento, aprovecha esta oportunidad difícil por la cual estás pasando para acercarte más a Dios. Dios ha permitido esta situación, pero para que tú le busques y para que Él te lleve a otro nivel en tu vida espiritual, a confiar, a depender, a ver sus milagros y a darle la gloria solamente a Él. Que mi Dios te bendiga. Amén. Amén.